Bendiciones, gracia y paz para ustedes, de verdad. Es un placer y un honor estar aquí, de verdad, un placer entrañable poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes que están en la sala y los que nos escucharán también luego en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, las cuales nosotros utilizamos como medio para poder expandir, proliferar la palabra de Dios. Hoy un tema importante, la continuación de la lección que comenzamos la semana pasada, y es cómo Dios edifica su casa, cómo el Eterno, el Creador, edifica su casa. Y nos quedamos en el punto donde nos planteamos una pregunta, y fue, ¿qué método utilizó Dios para comunicar su instrucción a todos nosotros que somos su pueblo? ¿Cuál fue el método que él utilizó? Yo quisiera que usted ahora, si me ponga mucha atención, porque ya vamos formalmente a iniciar esta sesión. Elohim dio el entendimiento de él y su reino en forma de imágenes espirituales, diseños y sombras. Lo voy a repetir, para que nosotros pudiéramos comprender, entender su reino. Él lo comunicó a través de imágenes espirituales, diseños y sombras. En otras palabras, el mundo literal, el mundo natural, fue dado para comunicar la palabra espiritual. O sea, yo no puedo decir un día, bueno, es que yo soy espiritual nada más. No. Pablo establece el principio o lo repite, porque este concepto es un principio que está desde la creación del mundo. ¿Cuál fue el principio? Cuando Dios creó el mundo, dijo que creó el cielo y la tierra. Por tanto, la realidad en la cual vivimos es dual. Tiene una parte que es cielo o espiritual y una parte tierra que es natural, que es literal. Ambas facetas están incluidas dentro de la realidad. Y es por eso que Pablo dice en una ocasión en el libro de Corintios que es primero lo natural, luego lo espiritual. Estableciendo así o recordando o repitiendo este principio que está desde el primer verso de las Escrituras. Por lo tanto, Elohim o Dios habló a su pueblo a través de diversos mecanismos, incluyendo, número uno, parábolas. ¿Cómo Dios comunica primeramente su voluntad, su reino? A través de parábolas. Es por eso que el Salmo 78, 1:4 dice, escucha, pueblo mío, mi Torá, inclinen su oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza del Señor y su potencia y las maravillas que él hizo. De igual manera, el libro de Marcos nos repite este hecho, este concepto de parábola, cuando dice Marcos 4, 10, 13 lo siguiente. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a ustedes, dígase a los discípulos, les es dado saber el misterio del reino de los cielos, el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas. ¿Lo puede notar aquí? Dios entonces entrega la comunicación, el entendimiento de su reino en imágenes, en diseños y sombras. Y una de ellas son las parábolas. Y continúa el verso diciendo, el verso de Marcos 4, verso 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? Por tanto, la parábola es una de las maneras como el Eterno comunica su reino. La segunda forma
que Dios comunica su reino es a través de dichos profundos u oscuros. O sea, la Biblia lo llama esto misterio. ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, el libro de Proverbios 1, del 1 al 6, dice lo siguiente. Tome nota. Proverbios 1:6 dice, 1:6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio, ¿vio? Y declaración, palabras de sabios, y dice, dichos profundos. El libro de Corintios también, en su primera carta, en el verso 2, versículos 6 al 10 y versículo 14, nos da una idea extraordinaria de este libro, de esta verdad importantísima de cómo Dios comunica su palabra. Corintios dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque ni la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Otra de las maneras, como usted pudo ver, que Dios comunica sus verdades a través de dichos profundos, dichos oscuros y misterios. La tercera forma como el Señor comunica sus verdades a través de diseños y sombras espirituales. El libro de Ezequiel corrobora esta verdad. Ezequiel 43, 10, 12 dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, avergüéncese de tus pecados y miran el diseño de ella, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, su salida y sus entradas y todas sus formas. Por tanto, cuando yo veo el tabernáculo, cuando yo veo el templo, cuando yo veo el Edén, son diseños de Dios. Dentro de esos diseños hay cosas escondidas, hay enseñanzas profundas. De igual forma, el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 y 17, dice lo mismo. Está escrito, por tanto, nadie los juzgue en comida y en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Por tanto, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que la fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo, el Shabbat, son sombras proféticas, o sea, elementos comunicacionales que Dios utiliza para comunicarnos a nosotros principios eternos. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decirles a todos ustedes? La Torá del Eterno fue dada en esta forma para que se cumpliera su palabra. Aquellos que obedecen el mandamiento, el mayor mandamiento que está en Deuteronomio 6, 4, 9, que dice, escucha, oh Israel, Adonai, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que también es repetido en Marcos 12, 28, 31. Cuando usted obedece este mandamiento en espíritu y en verdad, conocerá, entenderá los caminos del Eterno. Mientras más hago la palabra, mientras más la ejecuto, mientras más la pongo por acción, el Señor siempre me revelará, me enseñará, me mostrará cosas más profundas. Podré acceder, para que usted me entienda, a la sabiduría oculta, a lo que Él quiere informarme, que está, por así decirlo, vestido de sombra, de diseño, de dichos profundos, de parábolas. Podrá acceder a esa información
y poder entonces, luego de que accedo a esa información, poder entonces medirla, poder entonces meditarla y entenderla y luego ponerla por acción. ¿Qué genera eso? Bendición, favor, gracia de Dios. Pero es contrario a los malvados. Los malvados consideran que las cosas del Eterno, la palabra de Dios y todo lo que, de la forma como Él comunica su verdad, es que eso es tontería, que eso es una barrabasada, que esos son cuentos de camino, cuentos chinos. De manera que, permíteme ahora introducirlos también a los 4 niveles de entendimiento de la Torah, que estas cosas que hemos hablado hasta aquí están incrustados en estos 4 niveles. Ahora estaremos en un rango de enseñanza muy poderoso y muy importante para nosotros que somos los discípulos del Señor y poder ver cómo el Señor se reveló. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo entenderlo. Dentro de los niveles de entendimiento de la Torá hay 4. La Torá, la palabra de Dios, fue dada en su totalidad, basada en 4 niveles de entendimiento. Es como una cebolla. Es como una cebolla. Bueno, a las personas como yo que le encanta cocinar y que le encanta la cebolla, vemos siempre en la exposición de que cada vez que cortamos una cebolla podemos notar que la cebolla tiene varias capas. Y todas las capas, me encanta cuando yo la corto y la pongo la corto en un estilo de corte que se llama juliana. Es como si fueran líneas. Puedo notar que cuando la descompongo, se desprenden muchas capas de ella y me trae a la memoria inmediatamente la misma manera como el Eterno ideó que su palabra fuera dicha, fuera transmitida. Es por eso que se necesita estudiar, esforzarse, análisis, capacidad intelectual para poder acceder a la información que Él quiere darte, con el único propósito de bendecirte, porque todo lo que Dios quiere hacer es bendecirte, pero Él quiere que tú seas dueño de tu propia bendición. Así que estudiemos estos 4 niveles de entendimiento. Los rabinos, los sabios de Israel, le han colocado a esta plataforma, manera, metodología bíblica de entendimiento de la Torá, le han llamado bajo un acrónimo llamado PARDES. Escucha bien, PARDES. ¿Qué es un acrónimo? Un acrónimo es una metodología de enseñanza judía que en una frase, para que sea mejor entendible, accesible a alguien, se colocan las iniciales de los principios que quieren comunicarse. PARDES es el acrónimo de los 4 principios. Están las iniciales de estas 4 maneras de acceder al texto sagrado. PARDES. La primera de ellas es la P, es la sigla P, que significa, y es el concepto de hebreo, Peshat. Peshat. Este es el primer nivel de entendimiento, Peshat. ¿Qué significa esto en español? Peshat literalmente significa literal. Fernando, explícame esto mejor, que yo quiero entenderlo. Bueno, ahí voy, permítame, denme un tiempo. El Peshat, como se conoce, este concepto, este principio de interpretación, es el significado claro, simple del texto. Es la historia que usted tiene de frente. La comprensión de la escritura en un sentido natural y en un sentido normal. Utilizando, el significado común del término usado. Se utiliza también, se mide aquí también el estilo literario. Si es una poesía, si es una metáfora, usted puede entender. O sea, en el sentido simple del texto.
determina también el contexto histórico, se determina también el contexto cultural. O sea, básicamente el peshad o el significado simple del texto literal es la historia que usted tiene de frente. Usted tiene que conocer el contexto, el estilo literario, los términos, qué significan en su cultura, en la cultura original. Es por eso que hay diccionarios, hay etimologías, hay libros históricos que tratan de estos temas. O sea, yo no puedo leer un texto normal, literal, si no tengo en cuenta el contexto, la historia, la cultura, el idioma en el cual se dio el texto, el estilo literario que está usando. Esto es por eso que usted tiene que ver si el libro es poético o no, si el libro es histórico o no. ¿Por qué se está diciendo eso? ¿A quién se le está hablando? ¿Por qué se le está hablando? Todo eso es el contexto, todo eso envuelve el significado literal. El Peshat es la clave, mi amado, para entender y comprender las escrituras. Es por así decirlo, el nivel de entendimiento más importante. Para poder acceder a los otros, yo necesito tener primero esta información. Si descartamos el Peshat, como mucha gente ha optado, perdemos cualquier posibilidad real de una comprensión precisa y ya no seríamos no seríamos objetivos, sino subjetivos, extrayendo el significado de las escrituras, que se llama exégesis. Si no, estaremos entrando en un rango de subjetividad, o sea, un sentido, qué sé yo, emocional, en la extracción del significado de las escrituras, que se conoce como el término de eisógesis. Toma en cuenta que dentro del Peshat, dentro de el significado literal, claro, simple del texto, usted puede encontrar varios tipos de lenguaje, incluyendo el simbólico, incluyendo el figurativo, incluyendo el alegórico. Lo que hablamos la sesión pasada, ¿se acuerda usted de Gálatas 4? Cuando hablamos de Sara y de Agar. Si yo no domino eso, puedo perderme. Por tanto, el Peshat incluye estos tipos, todo tipo de lenguaje. Y yo tengo que estar apercibido para poder entonces entender el texto. Las siguientes pautas nos darán una idea clara para poder determinar si un pasaje es figurativo o no. En este nivel de entendimiento literal. Aquí hay varias reglas, así que póngame mucha atención y usted, si puede tomar nota, sería bueno. Bueno, más tarde estaremos dando este documento, estas notas para que usted la tenga también. La primera regla importante para poder determinar si un texto es figurativo dentro de el significado literal simple del texto es el siguiente. Cuando un objeto inanimado, escuche bien, que no tiene vida, se utiliza para describir a un ser vivo, la declaración es figurativa. O sea, cuando algo que no tiene vida, que usted sabe que no vive y le da un sentido de que vive, inmediatamente tiene que venir a su mente que eso es figurativo, que eso no es literal. Permítame darle un ejemplo. Isaías 55:7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Puede notarlo aquí? ¿Cómo podemos determinar este primer principio? Es que las viñas no tienen vida. Entonces lo que Dios hace es que le da en forma figurativa vida, como si fuera un hombre. Y ahí entonces inmediatamente se enciende el bombillo
que nos indica que esto no es literal, que esto es figurativo. O sea, en el nivel simple yo tengo que estar apercibido si hay alguna frase que es simbólica. Y esta es la primera herramienta para poder determinarlo. La segunda herramienta o ley para poder determinar cuando un texto es figurativo en el nivel pesar, en el nivel simple, es que cuando la vida y la acción se atribuye a un objeto inanimado, entonces, cuando la vida y la acción se le atribuyen a un objeto inanimado, la declaración es figurativa. Por ejemplo, Zacarías 5:1-3 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Mi pregunta aquí es, ¿los rollos vuelan? No, los rollos no vuelan. Los rollos se hicieron para escribir letras, palabras, no para volar. Por tanto, este concepto aquí es figurativo. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo, de 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Usted ve ahí que ese rollo volador era la maldición que salía en el seno de la tierra. O sea, era un término espiritual, que es algo simbólico que él está transmitiendo aquí. Me viene a la mente también en una ocasión que dice también, ¿se acuerda usted que había una piedra que tenía ojos? La pregunta mía es, ¿las piedras tienen ojos? No, imposible, no tienen. Entonces ese término, cuando yo lo leo en la historia, tengo que determinar inmediatamente que es literal, que es simbólico, que es figurativo, no es literal. Una pregunta también aquí importante: ¿los burros hablan? No, tampoco. ¿Las serpientes hablan? No. Se le está dando a objetos que no tienen vida, o sea, objetos que no son animados, que no hablan, por ejemplo, y se le da la capacidad de hablar. Inmediatamente me tiene que encender el bombillo, que eso es una metáfora, que eso es figurativo, que eso no es literal. Esta es la segunda regla para determinarlo. La tercera nos enseña que cuando una expresión en la escritura está fuera del carácter con lo descrito en su esencia, en su naturaleza, la declaración es figurativa. Inmediatamente pues, debo entender que es figurativa. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Inmediatamente me llega a mí a la mente que eso no es literal, que el Eterno no tiene alas, que el Eterno no tiene niña de los ojos, porque el Eterno es espíritu. ¿Cómo puede guardarme él con la niña de sus ojos y con la sombra de sus alas cuando él no tiene? Cuando él no tiene ojos, cuando él no tiene sombra. Es un término figurativo. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede entender? Esto es muy importante. Este es el primer nivel, el simple, la historia. Tengo que tomar en cuenta el contexto, el estilo literario, las frases, el idioma, lo geográfico, lo político, el contexto en su esencia. Ahora, hay otro nivel, y dentro del concepto acrónimo PARDES es la ERE, PARDES, la ERE, que significa, que es el concepto hebreo remés. Remés, con Z al final, remés. Una escritura significa, esto significa una escritura atada a otra. Una escritura atada a otra escritura. O sea, una insinuación. Cuando yo veo que un texto está insinuando
algo más allá de lo literal. Yo entré en remés. Yo entré en un concepto remés. Así que permítame explicarle bien esto. En el concepto remés de interpretación bíblica es donde otro significado implícito en el texto, está implícito, que yo puedo entenderlo, que yo puedo asimilarlo, se alude en el texto. Por lo general, revelando un significado más profundo. Puede haber todavía un sentido literal, o sea, peshat, pero también dentro de este mismo texto hay otro significado, como cualquier verso puede tener, en otras palabras, múltiples niveles de significado. Hay versos en las Escrituras que se entienden en varios niveles de significado. Y eso lo vimos ya la sesión pasada cuando hablamos de Gálatas 4. Un ejemplo de una insinuación remés implícita en el texto la encontramos en Proverbios 20:10. Escuchen muy bien, por favor. Mire que dice Proverbios 20:10. Dice, pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación del Eterno. Aquí hay dos niveles de interpretación, uno literal y otro remés. El pesar aquí, o lo literal, se vería afectado como un comerciante con la misma báscula para pesar los productos para todos sus clientes. Sí, ahí podemos ver que uno de los significados literales que uno se vería afectado con un comerciante que tiene una báscula mala. Usted va a ser perjudicado como comprador. ¿Por qué? Porque este comerciante ha arreglado el peso para poder entonces restarle valor a su dinero. Pero aparte de eso también hay un remés aquí. Explícame eso, Fernando, ¿cómo es eso? Bueno, el remés aquí implica que este comerciante va más allá de esto. No solamente te va a engañar a ti, no solamente se vería afectado el que compra, el que hace un intercambio con este comerciante, sino que aquí hay un aspecto de equidad y de honestidad en la vida de alguien. Usted ve ya el significado. Me va a afectar económicamente a mí que compro. Pero también la insinuación aquí es que hay un problema de honestidad en este comerciante. Hay un problema de falta de equidad en este hombre. Es un aspecto moral que tiene él. Ahí están los dos aspectos. Esto está insinuando este verso. ¿Se acuerda usted? Me viene a la mente ahora mismo cuando Yeshua, cuando en Éxodo dice que de Egipto llamé a mi hijo. No sé si se acuerda usted de esto. Cuando Mateo analiza este texto, él puede ver que hay una insinuación directa ahí, mesiánica. Y es por eso que en Mateo él dice que ese hijo no solamente era Israel en el Antiguo Testamento, sino que también ese era el Mesías. Y es por eso que él aplica ese verso en el Nuevo Testamento al Mesías. Aquí hay dos niveles de entendimiento también. Y eso es lo que se llama en la escritura un nivel remés, una insinuación, hay algo implícito en el texto, aparte de la historia literal que usted puede acceder y que puede conocer. Este es el segundo nivel. Ahora, el tercer nivel, dentro del acrónimo Pardes, que significa literalmente paraíso. Pardes en hebreo significa paraíso. El tercer nivel está comprendido en la letra D, Pardes, la letra D ahí en Pardes, que significa Derash. El tercer nivel de entendimiento de las escrituras se llama Derash.
o midrash. También midrash, inclusive este nivel de entendimiento, hay una vasta literatura en el pueblo judío de midrashim, que es midrash en plural, midrashim, muchas interpretaciones derivadas de la escritura a través del exégesis. Eso es lo que es el midrash. Son interpretaciones, son como comentarios de la Biblia, que vienen producto de una profunda exégesis. El midrash o el derash es una enseñanza o exposición o aplicación, escuche bien, o aplicación del Peshá y del Remés. Es una aplicación. En algunos casos, esto puede considerarse comparable a un sermón. Usted ve que cuando uno va a la congregación, escucha el sermón del pastor, del maestro, la enseñanza. Eso usted lo puede usar cuando usted accede al entendimiento literal, al Remés también, lo puede utilizar en su vida diaria para beneficiar a usted. O sea, el midrash tiene que ver, los comentarios tienen que ver para yo poder tener una herramienta para poder entonces, mis amados, ponerlo por acción. Por ejemplo, los escritores bíblicos pueden tomar 2 o más versos independientes y combinarlos para crear un verso. Eso pasa mucho en las escrituras, que no puede usted entender un verso, pero hay otro que lo hace entender, que le da el clic, que le hace a usted ver claramente, entender claramente, comprender el primer verso que estaba inconcluso si usted no le ponía el otro al lado. Y eso crea un tercer verso o un tercer nivel de entendimiento. Qué lindo es esto. Existen 3 normas también, igual que el literal, para poder considerar cuando un midrash se interpreta, cómo interpretarlo. Hay 3 reglas. La número 1 es la siguiente. Escuchen muy bien, por favor, esto es muy importante. Ya que el término alegórico, el concepto de alegoría, entra aquí en midrash. O sea, cuando usted oye una alegoría en la escritura, que la misma Biblia te va a decir qué es, está dentro del concepto midrash, está dentro de la categoría de entendimiento midrash. Una comprensión derash no se puede utilizar para quitar del pasaje su significado literal. Esta es la primera regla. Nunca el significado simple de un texto puede ser quitado. No, no puede. Esa es la base para poder entender toda la escritura, el simple. El más importante, el más fundacional. Es igual que una zapata, es igual que la raíz de un árbol. Que la raíz de un árbol es lo más importante del árbol y el fundamento, la zapata, es lo más importante en un edificio. Es igual que los valores que tú y yo tenemos, es lo más importante que tú y yo tenemos, es lo que no se ve. Es lo fundacional. Asimismo es el literal, el nivel Peshá, es lo más importante. Yo no puedo interpretar algo, aplicar algo a mi vida si primero no entiendo lo literal. Es por eso que es el más importante. Por eso la primera regla para poder tener un derash es que yo no puedo erradicar, yo no puedo quitar el pasaje simple, ni tampoco puedo contradecir el significado de cualquier pasaje Peshá. Si un derash o un sot, que veremos ahora, vamos a entenderlo, o cualquier nivel de entendimiento aparte del literal, contradice el literal, el que está mal es, no es el que está mal no es el literal, el que está mal es el otro nivel de entendimiento. Eso fue muy bien transmitido en la cultura hebrea en el Talmud. El Talmud dice en una porción, ningún pasaje pierde su peshá. El que tiene la tarea, o cuando usted escuche a alguien hablando, enseñando, y que lo que usted está leyendo ahí en el texto, cuando usted lo interpreta correctamente, viola eso, eso es un error. Esta es la primera regla. Esta es la primera norma para poder interpretar un derash. Lo segundo es
que dejemos que la Escritura interprete la Escritura. La Escritura interpreta la Escritura. Yo no puedo, en otras palabras, para que usted me entienda, un ejemplo, buscar el anticristo en Google. Yo tengo que buscar anticristo en la Escritura porque ahí que fue que fue dado. Porque el concepto emana de la Torá. En otras palabras, la Escritura interpreta la Escritura. Ella misma define qué es todo lo que hay en la Biblia. Ella establece el ritmo, el concepto, porque está escrito. Fue comunicado por el Creador. En otras palabras, puedes buscar la Escritura por sí misma para definir los componentes de una alegoría, como hablamos la sesión pasada en Gálatas 4, cuando habla que Sara representaba el espíritu, un creyente que camina en el espíritu, un creyente obediente a la Torá, y la esclava era la representación de un creyente que caminaba en la carne, un creyente que, una persona que era controlado por sus propios deseos, por su propia iniciativa, que es lo que se llama en la Biblia la carne, que técnicamente se llama la inclinación al mal. Es el ego, es tu enemigo. Por tanto, esto hay que tomarlo en cuenta. La misma Biblia te dice que es algo, te lo define. Yo no tengo que estar buscando en ningún otro lugar, sino en la Escritura. La Escritura interpreta la Escritura. La tercera norma para entender un Derash es que los componentes primarios de una alegoría, ya que el Midrash tiene que ver con la alegoría, representan realidades específicas. Así como Sara representa el espíritu y Agar representa la carne, que son realidades específicas, espirituales, esto lo implanta y lo establece este nivel de entendimiento. Debemos limitarnos, en otras palabras, a estos componentes primarios para la comprensión del texto. Estas son las tres reglas necesarias para entender un Derash. Y entramos ahora en el último nivel de entendimiento de la Torá dentro del acrónimo Pardes. Ese es la S al final y es la palabra Sod. Sod, que es el significado más profundo espiritual. Es el dicho oscuro, es el misterio que hablamos anteriormente de cómo Dios comunica a su palabra. Ahí está circunscrito este nivel de entendimiento en el Sod. Los dichos oscuros, los misterios. Hay una palabra muy significativa en el Nuevo Testamento que se conoce en la cultura cristiana como el rema. Cuando yo recibo iluminación de algo que estaba oscuro, que yo no puedo ver, pero que estaba ahí y yo lo puedo entender, lo puedo ver. Eso es el Sod. Lo escondido, lo oculto, que está ahí para que se revele. Muchas veces, la mayoría, la misma Biblia te dice, la misma Biblia te lo revela. Por ejemplo, cuando habla del matrimonio, ¿se acuerdan? Pablo dice que el matrimonio es un misterio. Un misterio, dice él. ¿Cuál es el misterio? Bueno, que el matrimonio entre Adán y Eva y entre un hombre y una mujer era la representación del matrimonio que el Eterno, que el Creador tiene con nosotros los creyentes. A eso le llama un misterio. Y así hay muchos misterios en la Biblia que son revelados claramente, se te abre la disposición para poder entender. Dentro de ese rango de comprensión está el significado oculto y el secreto del texto, como dije. Por ejemplo, dentro de la Escritura se habla del dragón, la ramera de Babilonia, el número 666, todos estos contextos, todos en el libro de Apocalipsis, todos están circunscritos en este nivel de entendimiento. Otros se incluirían, ¿se acuerda usted en el mandato de Yeshua? Cuando en Juan 6:53, él dice,
si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida entre ustedes. Esto es un sot. Ahí no está hablando de canibalismo. No. Ahí no estamos hablando que Él nos ha constituido a nosotros vampiros. No, ahí está hablando de un misterio. Un misterio de nacer de nuevo, un misterio de entrar en el reino, un misterio de ganar la vida eterna. Es algo, es un misterio. O la afirmación también de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Gálatas 4:26 dice, pero la Jerusalén que está arriba es libre, que es la madre de todos nosotros? Esto es un misterio. Esto entra en el contexto solo. Así que estos son los 4 niveles de entendimiento de toda la Torá. Que ya sabemos, como la clase pasada definimos, significa instrucción. No significa ley opresiva, que te subyuga, que te coarta de ser libre, no. La ley vino a ser dada, o la Torá, como la instrucción del padre hacia sus hijos para que le vaya bien en la vida. Luego de haber entendido cómo el Señor comunica su verdad, luego de haber entendido los 4 niveles de entendimiento, una introducción a eso. Yo quiero ahora entrar en otro subtema, y es cuál es el propósito de la Torá. ¿Por qué vino la Torá? ¿Por qué Dios entregó la Torá? Permítame enumerar algunos principios importantes que la Torá, la misma palabra de Dios, enseña para qué Dios entregó su Torá, su enseñanza, su instrucción, instrucciones de vida, para que usted le vaya bien, para que usted progrese, para que sea prosperado en todo, para que sea bendecido en todo, ya que ese es nuestro destino, la gloria. Nuestro destino es vernos bien, estar bien, caminar con la cabeza en alto, en dignidad, en bendición. Ese es el nivel que Dios quiere. Y eso se hace en este mundo caído progresivamente, como usted está ahí, ya que la caída propició que eso sucediera. El primer propósito que quiero traer a su consideración, por la cual se entregó la Biblia, la Torá, es que la Torá enseña y revela la naturaleza divina de Dios. ¿Quiere conocer al Creador? ¿Quiere saber quién Él es? ¿Quiere conocer su naturaleza? Bueno, la Torá es la enseñanza que te revela la naturaleza del Creador, del Boré Olam. La Torá enseña que Él es santo. Primeramente enseña que Él es santo. Es por eso que Levítico 19 dice, sean santos porque yo soy santo. La Biblia dice también que Él es amor. No solamente que Él ama al ser humano, que la creación, sino que Él es amor. Primera de Juan 4:7 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra de las cosas que la Torá, otra de las características de la naturaleza divina que se nos comunica es que el Señor es clemente, justo y misericordioso. El libro de el Salmo 116:5 dice, clemente es el Eterno y justo, sí, misericordioso, es nuestro Dios. Otra de las características de la naturaleza divina es que nuestro Creador es luz. La Torá comunica que Él es luz. Primera de Juan 1:5 lo dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Elohim, o sea, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, cuando yo escucho este tipo de cosas, de la naturaleza divina de Dios, que Él es santo, que Él es amor, que Él es justo, clemente, misericordioso, que Él es luz, ¿qué me viene, qué me viene a mi mente? ¿Qué hace eso en mi vida? Bueno, me motiva a mí a ser como Él. Si Él me creó y Él es mi Padre, yo tengo que emularlo, caminar en esta dimensión. Para eso es que la Torá fue dada. Conocerle a Él te hace a ti vivir como Él es. Esto es lo primero, enseña y revela la naturaleza divina. Lo segundo, que la Torá fue dada. ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Porque enseña también y revela el pecado.
La Torá nos enseña que no le agrada a Dios y nos enseña cuando nosotros transgredimos lo que no le agrada. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe la Torá. Usted ve, la Torá te dice que violar la Torá es pecado. Usted no fue creado para violar la Torá, no. Usted fue creado para ser un hacedor de ella. Pues el pecado es infracción de la Torá, dice Juan, primera de Juan 3:4. El libro de Santiago 2:10 también recalca esta verdad. Nos dice: porque cualquiera que guarde la Torá, que guarde toda la Torá, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. O sea, Dios quiere que tú entiendas, en otras palabras, que Él no quiere que tú violes la Torá. Te muestra entonces el pecado, que es contrario a tu naturaleza, que es contrario a lo que tú fuiste llamado. Es igual en el libro de Gálatas 3:10 que dice: porque todos los que dependen de las obras de la Torá están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Nosotros fuimos llamados a hacer la Torá. Y es por eso que nos llama y nos trae a memoria qué es el pecado. Y es por eso que Pablo, de una manera magistral, este es uno de los versos más importantes de la Escritura para mí, ¿no? Que nos habla acerca del pecado. Pablo en Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá, por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. La Torá te enseña qué le agrada y en este caso, qué no le agrada al Creador. Otra de las cosas o principios por la cual la Torá fue dada, el número 3, es que la Torá enseña y revela la necesidad del hombre de tener un Mesías. La Biblia te enseña que tú necesitas al Mesías. El libro de Romanos 10:4 dice, escuche, porque el fin de la Torá es el Mesías, o sea, el propósito, la meta de la Torá es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. La palabra aquí, fin, es la palabra griega telos. Es la palabra griega 5056 del diccionario Strong y significa literalmente blanco, meta, propósito. La Torá fue dada para que conocieras al Mesías, para llevarte al Mesías, o sea, a la salvación, a la redención de tu alma, a la vida eterna. El cuarto principio por la cual la Torá fue entregada, la cual nos fue dada, es que la Torá enseña y revela. Oh, qué lindo es Dios. Gracias, Dios. Nos revela el plan de redención a través del Mesías. Es aquí donde podemos ver la redención de nuestras almas. El Salmo 46:7 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación me has dado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro escrito está de mí. Es por eso que en una ocasión Yeshua dijo: escudriñe las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, de su obra, de lo que iba a ser, la redención que traería. El libro de Hebreos 10 también nos da una clara idea de esta verdad. En el verso 5-7 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oh, mi Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. De igual manera, el libro de Hebreos corrobora esta verdad. Es igual que Gálatas, es igual que Lucas. Lucas 24, versos 36 y 44. Nos enseña esta verdad. Mire qué dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom a ustedes. Y les dijo, estas son las palabras que le hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés. Puede ver lo que la Torá de Moisés habla del Mesías. La Torá de Moisés habla de la obra que él iba a hacer. Y en los profetas y en los salmos, o sea, en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla del plan de redención total de Dios. La quinta causa por la cual la Torá fue entregada es que la Torá revela, enseña la diferencia entre vivir en el espíritu y vivir en la carne. Te da una clara diferencia de quien vive en el espíritu y de quien vive en la carne. Eso puede verlo usted en la alegoría de Gálatas, de entre Sara y Agar. Ahí claramente, ya porque ya le hemos leído, no voy a leer para que usted pueda tener una idea, pero ya lo hemos visto, y ahí nos habla del espíritu y de la carne. La Torá nos revela caminar en el espíritu y caminar en la carne. El sexto principio que nos enseña la Torá es que la Torá nos enseña cómo usted y yo podemos crecer de niños espirituales a la madurez espiritual. Ahí está escrito, ahí está revelado. El libro de Hebreos 5, 12, 14 lo dice. Porque debiendo ya ser ya maestro después de tanto tiempo, tiene necesidad de que le vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la Torá, de la palabra del Eterno. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿vio? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos notarlo claramente. El libro de Génesis 17:1 dice también, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Elohim de tus padres, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La perfección es caminar, desarrollarte en la madurez. Por tanto, podemos notar que también la Torá nos enseña este concepto. El séptimo principio que nos enseña la Torá es que la Torá, o sea, técnicamente los primeros 5 libros de la Biblia, es nuestro fundamento. Escucha bien, la Torá, los 5 primeros libros, es el fundamento para entender la Biblia completa. Bueno, yo soy más osado, ya yo lo he hecho este estudio, tengo ya muchos años estudiando Génesis, y yo he descubierto en la Torá, en la Biblia, que en los primeros 4 capítulos de la Biblia está todo lo que usted necesita saber. En los primeros 4 capítulos. Ahí está todo el fundamento. Todos los mismos principios que aparecen en el Nuevo Testamento, todos están en Génesis 1, 2, 3 y 4. Pero para ser más conservador, para que usted me entienda, está en los primeros 5 libros de la Torá. Es el fundamento. No puede contradecirse. Si se contradice, no es correcto. Los profetas y los escritos están edificados sobre el fundamento, igual que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nunca puede en ninguna manera contradecir lo que la Torá dice, y no lo hace. Lo que pasa es que mucha gente lo ha entendido así, porque no han profundizado en los niveles de entendimiento de la Torá que hoy hemos hablado. Es los niveles de entendimiento de la Torá que te enseñan a ti que desde el principio al fin es un mismo mensaje de gracia que hay, que es administrado de 2 maneras. Solamente la diferencia es que está administrado de 2 maneras. Una es temporal y otra es permanente. Y esa es la única diferencia. Por tanto,
Proféticamente, Jesús es la Torá viviente y el fundamento firme de Dios. Este fundamento es edificado por los mensajeros, los enviados, los apóstoles del Eterno, sus siervos, lo que él ha levantado para poder transmitir estas verdades. El libro de Isaías 28:16 dice: por tanto, Elohim, el Eterno, el Señor, dice así: he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mi pregunta aquí es: ¿quién es este? Yeshua. Es lo mismo que Pedro 2:5-6 dice, que él es la piedra que los edificadores desecharon. Dice, él es el Mesías. Es lo mismo que Corintios 3:10-11 lo dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que él puso el fundamento? Bueno, que él le predicó el fundamento, que es el Mesías. Cuando el Mesías llega a tu vida es como ese fundamento para poder edificarte como una casa espiritual para la gloria de él. Por eso dice, y otro edifica sobre ella. ¿Quién sobreedifica? Nosotros. Por eso él dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. No, ese es el Mesías, Cristo. Nadie puede quitar eso y nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto. Y entonces Pablo dice y concluye, el cual es el Mesías. El libro de Efesios también nos confirma que Yeshua es la Torá viviente y el fundamento firme de Dios. El libro de Efesios 2 dice, verso 19-20, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo el que ha recibido a Jesucristo en su corazón, en su vida, se ha arrepentido, ha jurado lealtad al pacto, inmediatamente se hace conciudadano del pueblo de Israel. Te haces israelita y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo. Esto no puede obviarse, esto no puede sacarse de la ecuación. Permítame terminar esta sesión de hoy con esta última frase que está en Mateo 7, versos 24 al 26. Mire qué dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta roca literalmente es el Padre y el Hijo, los dos. La palabra piedra o roca en la escritura es Iden, que es la formación de dos palabras hebreas, que es Padre e Hijo. Esto forma Iden, esto forma roca, que es una tipología también de la palabra de Dios, pero también una tipología de Yeshua. Ahí podemos ver varios niveles de entendimiento en este concepto. Dice, descendió lluvia. Este es prudente porque descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa. ¿Vio? Una tipología también de nosotros. La casa somos nosotros. Y no cayó. Cuando una casa, o sea, un creyente, tiene por fundamento al Mesías, al Cristo, a Yeshua en su vida, nunca será destruida, nunca caerá. Porque estaba fundada, dice, sobre la roca, sobre el fundamento, que es el Padre y el Hijo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Usted ve que hay algo muy importante. No basta oír la palabra. No. La ecuación tiene al lado hacerla. El que oye la palabra perdió su tiempo. Perdió su tiempo. Ahora, el que la hace, el que la oye y la hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es interesante ver la comparación aquí. Permítame terminar ya, el tiempo se me ha ido.
Pero permíteme aclararle algo importante. Puede notar también que aquí hay una comparación entre roca y arena. La pregunta es, ¿sabía usted que la arena es roca también? La arena es roca, pero triturada. La arena es piedra y muchas piedras. Entonces, muchas piedritas unidas que forman la arena. Diminuta, diminuta, pero son piedras. ¿Qué está tratando de comunicarnos el Señor ahí de una manera profunda? Hoy un nivel de entendimiento que hemos hablado. Por eso estoy mencionando esta verdad, para que usted lo entienda. Es que tanto la roca y la arena son rocas. La diferencia está en que la piedra es el fundamento, es una roca, es Yeshua mismo. Él es la verdad viviente, la Torah viviente, que es única, es incomparable, es inmejorable. Es lo que te va a permitir, ¿quién? Yeshua primero, que es la Torah viviente, y el fundamento firme no permitirá que tu vida se decaiga, que tú que eres la casa sea destruido. En cambio, la arena son muchas rocas, pero pequeñas. Está hablando entonces, en un sentido alegórico, de muchas verdades, de muchas mentiras juntas. En otras palabras, mucha mezcla, hay mezcla, muchas piedras. La verdad es única. La mentira está unida en en diversidad de cosas, pero también muchas veces se mezcla con la verdad. Por eso él te está diciendo a ti claramente que la roca es él, que representa al Padre, al Hijo y a su palabra, la Torah viviente. Y este es el mensaje que él nos está dando aquí. Para eso la Torah fue entregada. Mis amados, bendigo su vida. Gracias por estar ahí. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Y que el Eterno les conceda sabiduría, favor, y que les conceda también shalom.